La posesión de mi hermano. Mi familia y yo vivimos con mis abuelos, y desde que estábamos pequeños, mi abuelo nos contaba que por las noches veía sombras que lo movían a él o a su cama, y que no lo dejaban dormir. En algún momento, un experto en lo sobrenatural, amigo de la familia, nos dijo que era el espíritu del hermano de mi abuelo, que supuestamente quería llevárselo por los problemas que tuvieron antes de que él muriera. Mis hermanos, mi mamá y yo, en ocasiones escuchábamos ruidos extraños. Nos tocaban la puerta o la ventana, y aunque nos daba miedo, nunca le dimos importancia. En una ocasión, todos salimos a un evento muy importante. Los únicos que se quedaron en la casa fue mi abuelo y uno de mis hermanos. Eran las 10 de la noche, cuando mi hermano nos llamó muy asustado, llorando, diciéndonos que un hombre se había metido a la casa. Nosotros llamamos a la línea de emergencia y regresamos lo más rápido posible. La policía llegó al mismo tiempo que nosotros, y recuerdo que yo fui la primera en meterme a la casa, y detrás de mí venía un oficial. Cuando entré, me sorprendió mucho al ver unas sillas del comedor que estaban detrás de la puerta, pegadas y cruzadas unas con otras. También nuestra ropa, que estaba guardada en el closet, estaba regada por toda la casa, y en la cocina había vasos rotos y sal tirada por todo el suelo. Subí pasmada para ver qué más no estaba en su lugar, y me percaté que en nuestro cuarto, la cruz de madera que teníamos puesta en la ventana estaba tirada en el suelo, pero invertida de pie y con muchas manchas que parecían ser sangre. Me asusté mucho y le grité a todos para que subieran, y cuando llegaron, obviamente todos estaban desconcertados. No miramos a nadie dentro de la casa, ni siquiera faltaba nada. Los policías decían que era algún bromista para asustarnos, pero no sabíamos quién sería tan cruel para hacer esa clase de bromas. Unos segundos después, encontramos a mi hermano debajo de su cama. Él estaba llorando, y cuando los policías lo sacaron, le dio una especie de ataque, en la que con todas sus fuerzas empujaba a los oficiales como si fueran de trapo. Sus pupilas estaban completamente blancas y gritaba muchos insultos hacia Dios. Lo único que pensamos en ese momento es que ese no era mi hermano. Los policías tuvieron que pedir una ambulancia, ya que pensábamos que tenía un ataque de ansiedad, y con mucho trabajo lograron esposarlo, sedarlo y llevarlo hacia un hospital, donde fue diagnosticado con esquizofrenia. Lo dieron de alta, y semanas después de lo ocurrido, mi hermano ya se veía más estable. Al poco tiempo, fue a la casa de uno de sus amigos. Creímos que le haría bien salir, por eso mi mamá no se opuso y lo dejó irse. Mientras no estaba, mi mamá nos contó a otro hermano y a mí que cuando mi hermano estaba en el hospital, le dijo lo sucedido de ese día. Ese día después de que nos fuimos, mi hermano bajó a supervisar que todo estuviera en orden en la casa de mis abuelos. Mi abuelo estaba por irse a dormir, pero antes le contó nuevamente a mi hermano que le movían las cosas, que miraba sombras, etc. Supuestamente al escucharlo, mi hermano comenzó a maldecir a la entidad que habitaba en ese cuarto para que se fuera. Después, dejó a mi abuelo dormir y se retiró. Cuando salió de ahí, dice que caminó hacia abajo para prepararse algo de comer, cuando de pronto, entre las escaleras, vio a un hombre vestido con camisa de cuadro y sombrero. Este le decía que se fuera de la casa. Mi hermano subió corriendo, y estando arriba, volteó hacia un lado y vio la cara de una persona esquelética. Lo último que recuerda es meterse debajo de la cama para esconderse, y de ahí en adelante, nada más.
Transcurrió el día y al anochecer llegó mi hermano de ver a su amigo. Se le veía feliz y tranquilo. Más tarde preparamos nuestras camas para ir a dormir, cuando entonces notamos a nuestro hermano en la terraza llorando. No nos quería dar la cara, y previniendo lo que pudiera ocurrir, mi mamá prefirió llamar al 911. Y así fue como de nuevo comenzó con un ataque. Sus pupilas estaban completamente blancas y se retorcía de una forma que solamente hemos visto en películas. Empezó a hablar en diferentes lenguas, y entre lo que decía, entendimos una frase que dijo en inglés: "No saben quién soy yo, vengo de la tierra de los vaqueros". En nuestra desesperación, le acercamos un rosario y agua bendita, pero el resultado había sido peor, pues estaba muy agresivo con nosotros. Finalmente, llegó la ambulancia y se lo tuvieron que llevar atado de manos. El diagnóstico fue un episodio más por la esquizofrenia. El día que lo dieron de alta se encontraba sedado y solamente dormía. Entonces se nos ocurrió llevarlo con un sacerdote que practicara exorcismos. No teníamos nada que perder antes de llevarlo a una clínica psiquiátrica. Acudimos en familia, mi mamá, mis hermanos y yo. Entramos a la oficina del padre, donde tenía una imagen de Cristo en su escritorio. Nos habló sobre la familia y el amor de Dios, y mientras lo hacía, yo sentí la mirada de mi hermano. Tenía las pupilas blancas y me hacía señas que volteara atrás de mí con una sonrisa sarcástica. El padre, al darse cuenta, voltea a ver a mi hermano y le pregunta su nombre. No pudo decirlo, y entonces comenzó a tener un tercer ataque. El padre nos pidió hacer una oración y sostuvo a mi hermano con su sotana. Luego, él mismo recitó una oración en otro idioma, cuando de pronto mi hermano empezó a desesperarse y a soltar patadas y rasguños en la pared, hasta que, con su voz normal, lloraba pidiendo auxilio a mi mamá. Decía que se estaba quemando. Al padre no le importó, así que siguió haciendo la oración, hasta que mi hermano vomitó y se desmayó. Después de eso, mi hermano no recordaba nada. El padre nos dijo que mi hermano era muy vulnerable y con poca fe. Por eso, el mal eligió quedarse con él. Nos recomendó hacer oración y fortalecer los lazos de la familia. Semanas después, mi abuela limpiaba su mueble y encontró una foto. Era del hermano de mi abuelo. Vestía camisa de cuadros y sombrero en la foto. Nos contó que él y mi abuelo eran muy unidos, hasta que tuvieron muchos problemas, porque ambos querían a la misma mujer. Se pelearon muy feo, y su hermano huyó de la casa para ser asesinado meses después. Se fue a Texas, el lugar que algunos lo conocen como la tierra de los vaqueros. Desde ese entonces mi hermano no recuerda nada. Se encuentra bien, y en los estudios médicos hasta la fecha ha estado saliendo bien sin ninguna anormalidad. Lo que puedo decir es que lo vivido en esos días no se compara en nada con lo que se puede ver en las películas. Relato anónimo. Cosas que pasan. Nunca he sido muy creyente en cuanto a fantasmas y sucesos paranormales. Desde niño, mi papá me decía que a todo hay que buscarle sentido lógico y que me debería de preocupar más por los vivos que por los muertos. Sin embargo, hace algunos años, a él y a mí, nos sucedió algo que hasta la fecha no hemos podido encontrarle una explicación lógica. Fue en una noche de Año Nuevo del 2005, cuando yo tenía 9 años aproximadamente.
siempre acostumbrábamos festejar el Año Nuevo con la familia de mi papá, llamado Cofradía del Rosario. Dicho lugar está como a 30 minutos de donde vivimos, en una pequeña ciudad cerca de Guadalajara, Jalisco, conocida como Sayula. Partimos hacia Cofradía como a las 9 de la noche, porque antes celebramos un rato con la familia de mi mamá, aquí en nuestro poblado. Mi mamá decidió quedarse y mi papá y yo nos fuimos rumbo a la carretera. Estando con la familia de mi padre, nos la pasamos muy bien. Dimos el abrazo de Año Nuevo y después de unas horas, emprendimos el camino de regreso como a las 2 de la madrugada. Entre ambos poblados hay una carretera que los conecta y en la mitad del camino, al salir de una curva muy pronunciada, se encuentra una pequeña capilla en medio de la nada, que hasta el momento no sé qué santo albergue, pero siempre de noche se siente un ambiente extraño al pasar por ahí. Esa madrugada, mi papá y yo estábamos platicando en el carro y todo parecía normal, cuando de pronto, al pasar por dicha capilla, vimos a una persona vestida completamente de rojo, desde su abrigo hasta los zapatos. Esta persona cruzó frente a nosotros de una manera muy tranquila, como si el tiempo pasara a otra velocidad para él o ella. Era de complexión mediana y delgada, pero lo que resultó un poco perturbador fue que la cara no se le distinguía. Era como si estuviese distorsionada. Por más que lo enfocáramos, no lográbamos distinguir sus rasgos físicos. Lo seguimos con la mirada y la persona parecía ignorarnos, pero justo cuando pasamos a su lado, volteó a vernos, y lo espeluznante fue que sus ojos desprendieron un brillo muy fuerte. Me asusté y me acomodé en mi asiento nuevamente, viendo hacia el frente. A los segundos, volvimos a voltear por el espejo retrovisor, y él, o la persona, ya no se veía. Parecía como si hubiese desaparecido. Cuando nos alejamos por la velocidad del carro, ya no lográbamos distinguir nada, y había un silencio muy perturbador. Pero creo que para romper el hielo, mi papá exclamó: «Vaya loco, mira que cruzar la carretera como si nada a las 3 de la mañana». A lo que yo simplemente asenté con la cabeza, observando cómo el rostro de mi padre se tornaba con nerviosismo. Justo en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo, como cuando sabes que te acabas de salvar de un suceso que pudo haber sido terrible, y solo se me ocurrió seguirle la corriente preguntando por qué alguien caminaría vestido de rojo en medio de la madrugada por la carretera, esperando una respuesta lógica que calmara mi curiosidad. Pero solamente mi papá respondió: «Son cosas que pasan», dejándome todavía aún más pensativo. Actualmente tengo 24 años y aún sigo sin ser muy creyente de sucesos paranormales. He pasado muchas veces más por dicha carretera y nunca me ha sucedido algo similar, pero esta historia la he contado unas cuantas veces a amigos o desconocidos, y siempre que me preguntan si me dio miedo en ese momento, termino por decirles con cierta incredulidad: son cosas que pasan, a veces no tienen explicación, y es mejor no buscársela. Pero por dentro, deseo que nunca me vuelva a suceder. Relato de Marcos.